Mi tío Francisco vive en un pueblo con mi tía Marta. Viven en una pequeña casa que tiene un jardín grande. En el jardín hay muchos árboles frutales y flores muy bonitas. Tienen dos hijos, ambos de mi edad, y ambos viven en la misma ciudad que yo. El hijo mayor, Andrés, trabaja como ingeniero de sistemas en una empresa, y el menor, Carlos, estudia medicina en una universidad. Mi tío tiene una pequeña tienda de frutas y verduras en el pueblo. Mi tía es cocinera y trabaja en un restaurante. Cocina muy bien y le encanta hacer tortas. Quiero mucho a mis tíos y los visito al menos una vez al mes. A menudo me quedo con ellos todo el fin de semana. Me entiendo muy bien con ellos. Cuando visito, mi tía siempre cocina algo muy rico y me prepara una de sus tortas. Mi preferida es la de chocolate. A veces voy a la tienda de mi tío a ayudar. Mucha gente visita la tienda y todo el pueblo conoce a mi tío. A veces mis primos también visitan. Cuando lo hacen, salimos de paseo. Hay un bosque muy bonito cerca del pueblo y un lago en el que podemos nadar. Y cuando salimos, llevamos al perro de mi tío también. Se llama Santiago. La paso muy bien allá. Me llamo Francisco y soy el tío de Rodrigo. Vivo en una pequeña casa en un pueblo con mi esposa Marta. La casa tiene un jardín grande con muchos árboles frutales y flores muy bonitas. Tengo dos hijos y los dos viven en la ciudad. Uno de ellos, el mayor, Andrés, trabaja como ingeniero de sistemas en una empresa. El menor estudia medicina en una universidad. Tengo una tienda pequeña de frutas y verduras y mi esposa es cocinera y trabaja en un restaurante. Sabe cocinar bien y preparar platos muy ricos. También le gusta mucho preparar tortas y le quedan muy bien. Queremos mucho a nuestro sobrino Rodrigo. Nos visita una vez al mes. Se queda todo el fin de semana a menudo. Nos entendemos muy bien. Siempre que viene, mi esposa le prepara algún plato muy rico y le hace alguna de sus tortas. Su favorita es la torta de chocolate. A veces, cuando viene, también va a mi tienda por un rato a ayudar un poco. A la tienda viene mucha gente. Todos en el pueblo me conocen. No hay muchas tiendas. A veces, cuando vienen mis hijos también a visitar, sale a pasear con ellos. Hay un bosque muy bonito cerca del pueblo y también un lago donde pueden nadar. Cuando van junto con mi perro, Santiago. Se la pasan muy bien aquí. Hola Rodrigo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Voy a visitar a mis tíos. Sí, ¿y dónde viven tus tíos? Viven en un pueblo, en una casa pequeña. El pueblo se llama Chupe. Oh, ¿y tienen hijos? Sí, tienen dos hijos, pero ya son grandes y viven acá en la ciudad. Oh, ¿y qué hace tu tío? Mi tío tiene una tienda de frutas y verduras. Es pequeña, pero en el pueblo es súper importante. A veces voy y le ayudo. ¿Y tu tía dónde trabaja? Mi tía es cocinera, trabaja en un restaurante también del pueblo. Entonces cocina muy bien, seguramente. Sí, cocina súper bien. Siempre que voy me prepara algún plato súper rico y sabe preparar tortas muy buenas. ¡Qué rico! ¿Y vas a visitar a menudo a tus tíos? Sí, los visito al menos una vez al mes y me quedo todo el fin de semana. Los quieres mucho, ¿no? Sí, los quiero mucho y me entiendo muy bien con ellos. Qué bueno, porque en realidad soy tu tío.
Espero que este video te haya gustado tanto como me gusta el cigarro. Si quieres, puedes suscribirte a nuestro canal dando clic aquí para ver todos los siguientes videos que vayamos a sacar. Y si quieres ver otro video sobre cómo aprender español, puedes dar clic aquí para ver la recomendación que tiene YouTube para ti. Mi tío tiene una fruta que